Hola, aquí estoy con mucho gusto. Los saludo y espero que estén bien. Tengo ahora este suéter para tejerlo. Es una capa que ya hice en forma circular. Lo quieren para un suéter y aquí lo tienen abierto. Se puede hacer también cerrado, cerrando cada vuelta. Este suéter se tejió con 325 gramos. Lo puede hacer en cualquier medida. Esta es talla mediana. Este suéter lo voy a realizar con este hilo. Es nevado de la marca Omega. La bola tiene 200 gramos. Le voy a mencionar que está el componente del hilo 88% acrílico y 12% poliéster. El color es el número 22, beige claro. Este hilo lo tengo disponible en mi página. Abajo en la cajita de información les voy a dejar, como siempre les menciono, el enlace de la tienda para que vean que tengo unos colores muy bonitos aparte de este. Es una madeja grande. También lo tengo disponible de 50 gramos. Y este hilo no es muy grueso, es como el hilo brisa. El mismo grosor. Está muy bonito como para suéter también, o para colchita de bebé, para suéter de bebé. Los zapatitos, unas botitas quedan muy bonitas con este estambre. El gancho que voy a usar es 3.5 milímetros para que nos quede un poquito suelto el tejido, que no esté tan ajustado, para que esté suave, porque la prenda tiene que ser confortable, muy cómoda para poderla usar. Esa es la base que yo siempre tomo cuando elijo el estambre que voy a usar. Ok, el cuello lo voy a tejer igual que la capa. Aquí tengo 35 cadenas para el cuello, porque como es suéter no lo voy a hacer tan grande el cuello. Si usted quiere tejerlo grande, ancho más bien, lo puede tejer así como la capa, según el hilo que tenga también. Son 35 cadenas y voy a empezar a tejer pasando la primera cadena. En la siguiente voy a tomar solamente el lacito de afuera de la cadena para tejer el punto deslizado. Vamos a tener 34 puntos en cada vuelta, deslizando en el lacito de la parte de afuera o la parte de atrás que estamos tejiendo. Lo quiero hacer un poquito suelto, más bien en forma natural, sin ir ajustando el punto, para que nos quede el cuello suave y no quede duro. Y cuando queda duro, como que molesta el tejido. Aquí vamos a seguir para terminar estos primeros puntos, que es la primera vuelta. Si se fija, es bien rápido. Ok, aquí termino la primera vuelta. Estoy en estos últimos dos puntos, deslizo y ahí está hasta el último espacio. Para empezar la segunda vuelta, y cada vuelta se teje una cadena, le doy vuelta al tejido. Aquí está la cadena. Esta cadena la vamos a pasar sin tejer y tomo el lacito de la siguiente, el lazo de la parte de afuera, ahí está, deslizando, queda como en la parte de atrás el lacito que vamos a tomar. Tenemos que girar el tejido hacia la parte de arriba para poder ver la cadena completa, porque si tenemos el tejido así no lo vamos a ver. Tenemos que girarlo el tejido un poquito y deslizar suelto el tejido que nos quede. Así vamos a terminar esta segunda vuelta. Aquí termino, tengo dos puntos para terminar. Aquí lo tomo en esta forma, ahí está el último. Igual una cadena, doy vuelta, paso la cadena y sigo en la tercera vuelta deslizando, y no olviden de ir contando los puntos
De vez en cuando hay que estar checando los puntos para que no nos vaya a faltar. Es más fácil que nos falte a que nos sobren los puntos. Les recomiendo mucho eso, que estén pendientes de la cantidad de puntos, porque después tenemos que destejer. Porque nos tienen que quedar cada vuelta exactamente los puntos correctos. Ahí lo llevamos. Este punto vamos a seguir así tejiendo hasta tener lo largo del cuello, porque lo ancho ya lo tenemos, nomás nos falta lo largo. Aquí conté los puntos, aquí tengo 32 puntos en esta vuelta y les quiero mostrar algo. Voy a tejer la 33. Si se fija, aquí le falta un espacio para que esté en la misma dirección la terminación. Aquí no vemos ningún punto. Aparentemente este es el último punto, pero le damos vuelta bien al tejido y aquí lo tenemos el punto. Ahí está. Ahí se puede ver por la parte de atrás está el que ya tejimos y el que sigue. Que este punto no se vaya a perder, porque después el tejido nos va a quedar en forma de diagonal. Dejo la cadena, paso la cadena y empiezo de nuevo. Eso es lo único que tienen que estar pendientes de la terminación de cada vuelta. Aquí tengo ya lo largo del cuello, lo doblo a la mitad para darle la medida. Tengan en cuenta que este punto es elástico. Ahí lo tenemos, abre todo lo que se necesita y así solamente puesto lo doblo a la mitad para la medida. Son 10 pulgadas y media doble, son 21 pulgadas y en centímetro tenemos 26 centímetros. Ya la medida completa serían 52 centímetros. Y aquí voy a continuar tejiendo el cuello. Van a ser 86 puntos. Empiezo a tejer la vuelta de medio punto, una cadena y tejo en este primer punto, tomando 2 hilos, el primer medio punto. En el siguiente lo vamos a tejer en este espacio, que a este lado es como si estuviéramos con el tejido al lado revés, pasando la cadenita que tenemos aquí formada en cada línea. Esta cadenita no la vamos a tejer. Tomo el hilo en esta parte de arriba y el hilo de la parte de abajo para tener 2 hebras al momento de tejer el medio punto. Aquí lo tenemos. Este lo tomamos la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de arriba, el lacito y el lacito de la parte de abajo y el medio punto, la parte de arriba, la parte de abajo, de nuevo el hilo de la parte de arriba y la parte de abajo. Por la parte de abajo tomamos el hilo y por la parte de arriba el de abajo. Este punto hace que vaya a formar el cuello. No podemos tomar todos los puntos porque estaríamos haciendo la forma del cuello muy abierta. Así vamos a seguir y terminamos esta primer vuelta del cuello. Aquí tejo el último en este último espacio de cadenita que tenemos en la orilla. Tomo 2 hilos y ya tengo los 86 medios puntos en esta primer vuelta. Aquí terminé la primera vuelta del cuello. Voy a marcar este lado porque vamos a tener este lado como el lado derecho del tejido. Ahí lo tenemos marcado. Empiezo la segunda vuelta con una cadena, le doy vuelta al tejido y vamos a continuar con medio punto doble. Aquí tenemos la cadenita que se va formando
cuando tejimos la vuelta anterior del medio punto, vamos a tejer en este punto el primer medio punto doble. Medio punto doble, tomando el lacito de la parte del frente y dejamos el lacito de la parte de atrás para que haga la orilla al lado derecho del tejido. En cada espacio medio punto doble. Se toma solamente el lacito de la parte del frente y ahí vamos a ir llevando este lacito para que se realce esta orilla. Así vamos a continuar. Aquí terminé la vuelta 2 de medio punto doble. Empiezo la vuelta 3 con una cadena. Vamos a tejer al lado derecho. Aquí tengo la marca. Después de la cadena voy a tejer medio punto tomando este punto, el lacito de la parte del frente, una cadena, paso un punto, el lacito, una cadena, paso un punto, medio punto. Cada que tejemos una cadena arriba, pasamos un punto en la parte de abajo y tomamos el lazo de afuera, pasando un punto, la cadena. Esto nos hace que el tejido quede suave, este punto que estamos tejiendo. Aquí vamos a seguir para terminar la vuelta 3. Termino la vuelta 3 al lado derecho. Después de la cadena tengo un medio punto. Aquí nos queda solamente un punto y voy a tejerlo sin cadena el último punto. Ahí lo tenemos. Y está terminada la vuelta 3. Para tejer la vuelta 4, 2 cadenas. Estas 2 cadenas es el primer punto que se forma tomando en cuenta que es de este último medio punto que tejimos. Las 2 cadenas. Vamos a seguir en el siguiente punto para que no vayan a tener problema aquí y vayan a aumentar este punto. Este ya no se teje. Aquí están ya las 2 cadenas. Es la vuelta 4. Vamos a tejer la vuelta al lado revés. Le vamos a dar la vuelta al tejido con medio punto doble en el siguiente espacio, siempre tejiendo en el lacito de la parte del frente cuando estamos al lado revés. Aquí tejo el medio punto doble, una cadena, medio punto doble, paso la cadena y en el medio punto doble, una cadena, paso la cadena y en el medio punto doble, una cadena, paso una cadena. Vamos a estar tejiendo en cada medio punto, tomando el lacito. Aquí hago un aumento. En un mismo espacio tejo los 2 medios puntos dobles. Aquí tenemos 2 separado de 2 en cada espacio y los siguientes 2. Cada 2 puntos paso el espacio, medio punto doble, una cadena, paso un espacio, medio punto doble, una cadena y un aumento. Así vamos a ir tejiendo la vuelta 4. Aquí termino, tengo el medio punto, paso la cadena, medio punto doble, una cadena, paso la cadena y tejo en estos 2 puntos que tengo los últimos 2 puntos. Voy a tomar los 2 hilos para que me quede más cerrada la parte de donde estoy tejiendo el medio punto.
Ahí está terminada la vuelta 4. Empiezo la vuelta 5 repitiendo la vuelta 3, es una cadena, le doy vuelta al tejido, estamos al lado derecho en la vuelta 5. Después de la cadena tomo el lazo de la parte de atrás para tejer el primer medio punto, una cadena. Aquí tengo en el espacio de cadena, voy a pasar este medio punto y en el espacio de cadena tejo el medio punto, una cadena, medio punto en el espacio de cadena, paso un espacio después de la cadena, paso un espacio, una cadena. Para facilitarles mejor este punto, después del medio punto y la cadena, aquí se ve, si usted coloca el tejido en esta forma, aquí vemos los espacios de cadena que se van formando en la vuelta anterior del medio punto. Aquí es fácil de poder seguir rápido. Se pasa la cadenita del punto, el medio punto, la cadena. Aquí tenemos la cadena que vamos a pasar. Así está más segura de cada espacio para que no le vayan a faltar puntos, tomando el lacito de la parte de afuera solamente. Se fija qué fácil es ir haciendo la vuelta. Si lo hacemos así, se confunde uno mucho porque tenemos los puntos para la parte de atrás. Así vamos a continuar. Ahí está la vuelta 5. Termino la vuelta 5, tengo el medio punto, una cadena, y en el último punto aquí paso una cadena y tejo el último punto. Ahí está terminada las 5 al lado derecho. Empiezo las 6 con 3 cadenas, le doy vuelta al tejido. Al lado revés vamos a tejer las 6. Después de las 3 cadenas pasamos un punto y en el siguiente el medio punto doble. Una cadena, pasamos un espacio y medio punto doble. Pasamos un espacio y medio punto doble. Así terminamos la vuelta 6. Aquí está la vuelta 6. Tengo el espacio de cadena y el último medio punto. Aquí se está pasando el último punto. Al lado revés se tejió la vuelta 6. Empiezo las 7 con 2 cadenas, le doy vuelta, la vamos a tejer al lado derecho. En este mismo espacio se teje medio punto doble. Aquí vamos a tener 2 puntos, las 2 cadenas es el primer punto y se tejen 3 medios puntos dobles, uno en cada espacio. Lo estamos tejiendo en la parte de atrás. Es 1, 2, 3 y en el siguiente hacemos un aumento de 2 medios puntos en un solo espacio y continuamos con 3, uno en cada espacio. Este es la vuelta 7. Aquí tenemos los 3 puntos en cada espacio y hacemos el aumento. Ahí está el aumento. Así continuamos para seguir tejiendo en esta forma un aumento después de 3 medios puntos dobles. Termino la vuelta 7, aquí tengo un aumento, 3 puntos y tejo el aumento. Esta es la vuelta 7, quiero que la tengan presente esta vuelta.
Aquí necesito tejer 3 puntos sobre la cadena, porque aquí tenemos 3 cadenas. Es un punto de separación de la vuelta anterior, y en el último, aquí en este espacio que tenemos donde empezamos la vuelta, tenemos 2 puntos en un solo punto, y aquí también vamos a tener 2 puntos en un solo punto, que es el aumento. Ahí lo tenemos. Esta es la vuelta 7. Tejemos la 8, una cadena. Esta vuelta, la 7, se hizo al lado derecho. La 8 la vamos a tejer al lado revés. Si estamos al lado revés, siempre vamos a dejar la línea de la cadena, esta que tenemos aquí, esta línea a la vista del lado derecho, así como tenemos las vueltas anteriores. Después de la cadena, en este mismo espacio, en el primer punto, tejemos medio punto, una cadena, paso un espacio y medio punto, una cadena, paso un espacio y medio punto. Aquí estamos repitiendo la vuelta 3. Haga sus anotaciones para que le sea más fácil. Una cadena, paso un punto y tejo el medio punto. Estamos en la vuelta 8 repitiendo la vuelta 3. Este es el lado revés. Aquí tengo el lado derecho. Si se fija, aquí tenemos la línea que vamos dejando. Esto es para las personas que no tienen práctica en el tejido y pueden tener problema en este punto, pero aquí le muestro la línea que estamos tratando de dejar al lado derecho del tejido. Así vamos a seguir en la vuelta 8. Termino la vuelta 8. Aquí tengo una cadena, paso un espacio, medio punto, la cadena, paso este espacio, medio punto. La estamos tejiendo la vuelta 8 al lado revés. Aquí tenemos la línea que se está dejando ver al lado derecho, esta lineecita que tenemos aquí. Aquí nos quedan 3 puntos para terminar, porque tenemos 3 cadenas, una cadena, y pasamos la cadena de separación de la vuelta anterior, una cadena, y tomo 2 hilos de la cadena siguiente para tejer el último medio punto. Estas terminaciones son muy importantes tenerlas bien claras para que tengamos los puntos exactos. Esta es la vuelta 8. Aquí en la vuelta 7 se hizo cada 3 puntos un aumento. En las siguientes vueltas, en los lados, ya no voy a aumentar en el último punto como lo hemos estado haciendo en los lados, porque si no, la orilla lateral las vamos a tejer sobre esta línea y no quiero que vayan creciendo demasiado en el punto, en las orillas. Ahorita les voy a ir explicando hasta qué punto vamos a aumentar cuando estemos tejiendo en las vueltas de aumento. Al menos dejar como 4 puntos sin aumento en cada lado. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí está la vuelta 8 al lado revés. Empiezo la vuelta 9 repitiendo la vuelta 6. 3 cadenas, le doy vuelta al tejido. Estamos al lado derecho. Este espacio de 3 cadenas es el primer punto. Son 2 cadenas para reemplazar el medio punto doble y una cadena de separación. Paso un punto y aquí, como estamos al lado derecho, tenemos que tomar el punto por la parte de atrás de la cadenita. Este es el punto que estamos pasando.
Este es el que sigue para tejerlo. Una cadena, pasamos el siguiente punto y medio punto. Así vamos a tejer la vuelta 9, pasando un espacio, una cadena, paso el siguiente punto, medio punto doble. Aquí voy a terminar la vuelta 9. Estamos al lado derecho. Si por alguna razón no podemos contar las vueltas, vamos a basarnos en esta vuelta que es la 7. Es la única vuelta que tenemos sin espacio de cadena. Es la vuelta 7. Aquí nos vamos a basar guiándonos en esto. Las 7, 8 y 9. Aquí tenemos el medio punto doble, una cadena, y pasamos este punto y el que sigue es el último. Voy a tomar estos dos lacitos, no importa porque ya es el último punto. Ahí está la vuelta 9. Empiezo la vuelta 10 con una cadena y la vamos a tejer la vuelta 10 al lado revés. Es una cadena y en este mismo espacio, como estamos al lado revés, tejemos en el lacito que tenemos en la parte de arriba, medio punto, una cadena, pasamos la cadena y en el siguiente medio punto, una cadena, pasamos la cadena y medio punto. La vuelta 10 estamos repitiendo la vuelta 3. Ya la tejieron, ya saben cómo seguir esta vuelta. Hagan sus anotaciones. Les muestro la vista al lado derecho. Aquí tenemos la línea que necesitamos al lado derecho. Así vamos a seguir tejiendo, pasando un punto y tomando el lacito de la parte del frente, un medio punto, la vuelta 10. Aquí tengo la vuelta, esta es la 7, 8, 9, la vuelta 10 con una cadena. Aquí tengo el espacio de cadena que vamos a pasar. Este es el punto que tenemos que tomar, medio punto, y aquí tenemos 3 cadenas. Tenemos que tejer una cadena y el último medio punto. Paso un espacio. Aquí voy a tomar 2 hilos y ahí está terminada la vuelta 10. La vuelta 10 se tejió al lado revés. Vamos a tejer la 11 con 3 cadenas para el primer punto. Le doy vuelta, al lado derecho estamos, paso un espacio y el siguiente medio punto doble. Se está repitiendo la vuelta 6, una cadena, paso un espacio. Como estamos al lado derecho, tenemos que tejer el punto por la parte de atrás del lacito para que nos quede como siempre la vista al lado derecho. Vamos a continuar pasando un punto y así seguimos con el espacio de cadena. Ok, ahí estoy para terminar la vuelta 11. Aquí les muestro cómo es la forma en que se tiene que ver. Aquí tenemos suficiente tejido para que vaya levantando el hombro. Ahí lo tenemos. Así está la vista del cuello. Vamos a seguir tejiendo después de la vuelta 11. Voy a terminarla primero. Aquí ya tengo la cadena y el último punto. Aquí tenemos la cadena de separación y tomo 2 hilitos y ahí está el último medio punto doble, la vuelta 11. Empiezo la vuelta 12 repitiendo la vuelta 7 con 2 cadenas para el primer punto. Le doy vuelta y aquí, si recuerdan que les mencioné que esta vuelta, la 7, es la última vuelta que íbamos a aumentar en los lados. Voy a empezar a tejer en la vuelta 12 6 puntos sin aumento.
después de los 6 puntos que tenemos que dejar en cada lado sin aumento. Aquí está el primero, que es esta cadenita que tenemos aquí del punto. Esta la vamos a pasar porque ya están las dos cadenas como el primer punto, y tomo el espacio de cadena para el segundo punto. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos los 6 puntos sin poner aumento, y así vamos a tejer los últimos 6 igual, sin aumento. Aquí estamos al lado revés tejiendo esta vuelta. Tenemos que tomar el primer lacito de la cadena, porque la cadena la tenemos para la parte de atrás, con el segundo lacito en la parte de atrás, y para que nos quede la línea que siempre les estoy mencionando, tenemos que tejer en el lacito de la parte del frente. Aquí, después de los 6 puntos que tejimos, vamos a hacer el aumento. Arriba del medio punto de la vuelta anterior hacemos un aumento. Ahí están 2 puntos en un solo punto, y tejemos en el espacio de cadena el primero 1, 2 y 3 puntos, y en el siguiente el aumento. Así vamos a continuar. Después de cada aumento tejemos 3, uno en cada espacio. Este es el último de 3, y de nuevo aquí está la cadena. Si tenemos no muy claro el punto, le damos la vuelta y sabemos que este es el lacito que tenemos que estar tejiendo. Ahí lo tenemos. Este es el aumento 3, y aquí hacemos el aumento. Así vamos a seguir con la vuelta 12. Aquí voy a terminar la vuelta 12. En este espacio tengo el aumento, que es el último, y voy a seguir en este punto para contar 6. Después del aumento tengo 1, 2, 3, 4, en la cadena 5, y en la segunda cadena, y son 6 puntos sin aumento. Ahí está la vuelta 12. Vamos a continuar con la vuelta 13 repitiendo. Aquí está ya la vuelta 7, que es la 12, y empezamos desde la vuelta 13 a repetir desde la vuelta 8. Aquí tenemos la vuelta 8, 9, 10 y 11 y 12. Vamos a repetir 8, 9, 10, 11 y 12. Son 5 vueltas. Sería 13, 14, 15, 16 y 17. Desde la vuelta 13 a la vuelta 17, anótelo, de la 13 a la 17 vamos a repetir de la 8, 9, 10, 11 y 12. Poniendo igual los mismos puntos en la vuelta 17, 6 sin aumento en cada lado. Los demás son iguales, los demás puntos que tenemos de las vueltas, que son esta que es la 8, 9, 10 y 11, no tenemos aumento. Así vamos a continuar. Ok, aquí les voy a explicar algo. Aquí estoy en la vuelta 12. Aquí tengo los 6 puntos que no se aumentó ningún punto. Y aquí empecé el punto. Ahí está la vuelta 12. Y al final de la vuelta 12, aquí tengo el último aumento. Esta es la 7. Esta es la 12. Aquí tengo el último aumento. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta está bien, la 12. Ahora voy a explicarles la vuelta 12.
13, 14, 15, 16, la 17 se empezó a este lado. La 17, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y se hace el aumento. Al inicio de esta repetición de la vuelta, de los medios puntos dobles que van en cada espacio, aquí se hizo el aumento. Cada 3 está haciendo el aumento, pero voy a hacerles una aclaración en estas vueltas. Aquí sí tengo 6 y el aumento, pero al terminar es 7, 12 y la que sigue es esta. Vamos a ver al final de la vuelta. Es esta que tengo aquí. Aquí está. Esta es la 12, 13, 14, 15, 16, es la 17, la vuelta 17. Aquí está el último aumento y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos sin aumento. O sea, ya no conté más porque si yo dejo 3 y aumento en el siguiente, voy a tener al final 3 puntos. Al inicio deja 6 y al final los que queden, pero tiene que dejar 6. Ok, ya terminé de tejer hasta la vuelta 30. Aquí ya vamos a separar las mangas. Ya llegamos para separar la sisa. Ya tenemos el espacio en las mangas. Aquí está la indicación que quiero que tomen en cuenta. Aquí está la vuelta 7, la 12, 17, 22 y la 27. Después de la 27 tengo 28, 29 y 30. Esta última vuelta es la vuelta 10 de repetición. Esta es la 8, la 9 y la 10 de repetición. Al momento de hacer la 11 de repetición, vamos a separar la manga, la 11. Ok, aquí les voy a indicar. Voy a doblar el cuello y vamos a formar. Esto es el hombro. Falta la parte de abajo del brazo. Se ve corto porque es el hombro solamente. Aquí está. Este es el hombro. Esta es la parte del frente. Esto queda, aquí como yo lo tengo el tejido, queda más grande la parte del frente, pero porque esto cuando está sobre el maniquí queda muy bien por el busto, pero los puntos están bien. Ahorita le explico. Así estaría el cuello. Aquí todavía falta el centro del medio de tejerlo. El espacio que estoy contando son 33 espacios de cadena. Este es el medio punto y esta es la cadena. Y contamos 33 espacios. Y aquí tenemos 20 espacios en los lados. 20 espacios de cadena. Este es el primero y el segundo. 20 espacios de cada lado. Ahí están. Y en la espalda tenemos 42 espacios y estoy contando las marquitas. El punto donde está la marquita es parte de la espalda y donde está la marquita es parte de la parte delantera del suéter. Esta parte es igual que la espalda, 42 y aquí son 40. Son 2 puntos solamente que le estoy dando a la espalda. Así de que esto debe de abrir más para poner la parte que va aquí para los botones y los ojales. Separe el tejido así como lo tiene con estos puntos. Ahora si usted lo está haciendo más pequeño, ponga la misma parte del frente, la parte de atrás. Aquí faltan 3 dedos, así conté 3 dedos solamente de cadena que voy a poner aquí del lado del frente y la espalda, que es lo que falta aquí de separación
para que esto junte esta parte de aquí. Le puedo poner 4, pero ya quedaría demasiado grande. 4 va a quedar la espalda muy suelta, demasiado suelto. Este es el lado derecho y así de que vamos a empezar aquí tejiendo ya en forma de lado a lado sin la manga. Ok, aquí empiezo. Son 3 cadenas. Le doy vuelta y voy a repetir esta vuelta que tengo aquí. Paso un punto y en el que sigue, aquí tenemos el lado derecho que estamos tejiendo. Voy a tejer por la parte de atrás de la cadena el medio punto doble y así voy a seguir. Ya no vamos a hacer aumento en la 12 de repetición. Vamos a tejer recto. Si fuera vestido podríamos seguir tejiendo sin aumento hasta pasar la cintura. Le vamos dando el aumento así como se tejió la parte de arriba, pero esto es muy sencillo porque ya no vamos a hacer aumento. Nos vamos a basar a los puntos que ya tenemos. Vamos a terminar la vuelta 11, perdón, la 11 que se va a repetir, pero es la vuelta 31. Ok, aquí llegué a la marquita. Aquí tengo la cadena y el último medio punto doble. ¿Dónde está la marca? Porque este punto está incluido al frente. Voy a tejer 9 cadenas para que no quede la manga tan pegada debajo del brazo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9. Aquí paso el espacio de la manga. Puedo tejer más cadenas. Si usted necesita más, agregue de 3 en 3. Tienen que ir de 3 en 3 para que le queden con la continuación de la vuelta que se va a tejer arriba para los puntos que ya tenemos en los lados ya tejidos. De 3 en 3. O puede tejer 3 o puede tejer 6 según el espacio que usted necesite. Para hacer un suéter tiene que quedar amplio, no es, si a usted le gusta ajustado, bueno, pero para mí pienso que puede ser un poquito suelto. Aquí voy a tomar el primer punto del espacio que está marcado y siempre dejando, estamos al lado derecho, dejando la vista. Esta es la marquita. Por la parte de atrás estoy tomando el punto, una cadena. Igual paso el punto, paso el espacio, la cadena. Vamos a llegar a la siguiente marquita de aquí de la espalda y vamos a hacer lo mismo que en este espacio, las 9 cadenas, y terminamos las 9 cadenas pasando la manga y terminamos hasta el último punto en esta primer vuelta de separación. Ok, aquí llego a la siguiente marca y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El último espacio de cadena aquí está incluyendo la marquita para que no les vaya a faltar ningún punto. Después de las 9 cadenas, aquí repito lo mismo, tengo que tomar el espacio de la marquita. Aquí está el medio punto, una cadena, ok, ahí seguimos. Vamos a seguir hasta el último espacio. Ok, aquí está la vuelta 31, que es la vuelta 11 de repetición.
voy a tejer la vuelta 32, que es la vuelta 12 de repetición, pero solamente en el punto. No vamos a aumentar. Punto por punto vamos a tejer aquí 2 cadenas, le doy vuelta, estamos al lado revés, así de que vamos a tejer encima del primer lacito el medio punto doble. Aquí está la cadena del lado, tomamos este punto, punto por punto. Vamos a tener los mismos puntos hasta el final. No vamos a aumentar porque ya vamos a tejer en forma recta. Estoy en la vuelta 32. Voy a tejer los 9 espacios de cadena. Y hay que estar seguro del espacio que tenemos anterior. Este punto está sobre el punto de la vuelta anterior. Aquí es sobre la cadena. Y este está sobre el punto de la vuelta anterior. Y empezamos a contar los 9 espacios. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya seguimos en forma regular a tejer el punto de cada espacio y terminamos hasta el último punto. Esta es la vuelta 32. Y así como se tejió este espacio, tejemos la siguiente manga. Aquí termino la vuelta 32, son los mismos puntos, sin aumento esta vuelta, la 32. Vamos a tejer los mismos espacios de cada vuelta. Esta es 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Las mismas vueltas que estamos repitiendo, que es la vuelta 8, 9, 10, 11 y 12. Lo único diferente que esta vuelta, la 12 de repetición es esta, no vamos a aumentar. Ya les dije varias veces, no aumentamos, nos quedamos con estos mismos puntos hasta darle lo largo al suéter. Ok, aquí estoy en la vuelta 67. Esta es la anterior que terminé, la 67. Se repitieron de la 8 a la 12. Aquí tenemos el espacio. Aquí está el cuello. Estamos al lado derecho. Aquí sigo y aquí la tengo al lado derecho y estoy al lado revés tejiendo una vuelta de medio punto para darle la orilla, y como estoy al lado derecho estoy tejiendo la cadenita. Aquí está a este lado en la parte de atrás, así de que voy tomando todos los puntos para tejer la última vuelta. En total serían 68 vueltas, pero esta última es solamente medio punto en cada espacio. Aquí terminé esta vuelta de medio punto en la parte de abajo, ya al final. Y aquí di vuelta en la parte izquierda. Aquí estamos al lado revés tejiendo esta última vuelta. En la esquina tejí 2 puntos juntos en un mismo espacio. Aquí tengo los 2 de la esquina y aquí en estas 4 vueltas tejo 1, 2, 3, 4, y en esta del medio punto doble estoy tejiendo 2, uno en la base y una en el punto, y así igual 4, 1, 2, 3, 4 y 2 en el medio punto doble para que no tenga demasiados puntos en la orilla. Y llego hasta aquí, hasta el último medio punto en el cuello, me regreso y siempre dejando la línea para que resalte y tenga la misma vista que tenemos al lado derecho. Este es el lado derecho. Es 1, 2, 3 y la última la tejemos
al lado derecho, dejando siempre una sola línea para la vista que realce ahí. 4 vueltas de medio punto y aquí corté el hilo. Ahí está. Vamos a tejer la manga. Ok, aquí estoy ya en la manga. Estos son los puntos que se tejieron debajo de la manga. Aquí anudo el hilo, pasando 1, 2, 3, 4, 5 puntos, y voy a anudar en este punto, cualquiera de estos dos que están en medio. Aquí tejo 2 cadenas, paso un espacio. Como es una cadena la que tenemos de base, tenemos que buscar el lacito de la parte de atrás porque estamos tejiendo al lado derecho del tejido. Ahí está el medio punto doble, una cadena, y aquí paso este espacio y este es el siguiente. Voy a tomar el lacito y ahí termina este espacio. Ya el que sigue ya está tejido y sigo en el hombro. Este de la marca ya está tejido, pasamos uno y en el siguiente paso la lazada y lo paso en el segundo lazo para que estén los dos puntos en un solo punto, para que no abra al momento de estar tejiendo esta vuelta. Voy a seguir con una cadena, paso el espacio, una cadena, paso un espacio, y aquí es muy sencillo seguir. Vamos a tener 33 puntos al terminar esta vuelta. Voy a terminar esta vuelta de la manga. Va a ser muy rápido porque son pocos puntos. Aquí tengo el medio punto doble, una cadena, paso un espacio y este espacio es el último del hombro. Aquí lo tomo porque el que sigue no se teje. Este es el siguiente. Este punto se pasa. Ya les mencioné, esta es una cadena que tenemos aquí y tenemos que tomar un lacito solamente. Ahí está. Paso la lazada por los dos puntos para juntarlos y hacer un solo punto. Una cadena y tejemos el último. Tenemos un espacio, lo pasamos. Ahí tomo el lacito. Una cadena y por la parte de abajo, ahí está, cierro la vuelta y vamos a tener 33 medios puntos dobles. Ahí tenemos la primera vuelta. Ok, voy a continuar con la segunda vuelta. Esta es la primera y vamos a tejer desde esta, la número 1, hasta la vuelta 37. Los mismos puntos en forma recta. La manga se va a tejer. Aquí corresponde tejer la vuelta 12 de repetición, porque aquí tenemos la vuelta 12 de repetición y las siguientes vueltas que son 4. Estas 4 vueltas siempre van en medio de cada vuelta 12 de repetición. Es una vuelta de medio punto, una vuelta de medio punto doble, una vuelta de medio punto y una vuelta de medio punto doble, que es la primera esta que tejimos ahorita. Ahora continuamos repitiendo la vuelta 12. Solamente 2 cadenas para empezar el primer punto y tejemos siempre en la parte de atrás del lacito porque estamos al lado derecho todas las vueltas de la manga. Ahí está, en cada punto. En cada punto siempre nos debe de quedar arriba del punto de la vuelta anterior el punto y en el espacio de cadena, arriba del punto y en el espacio de cadena. Vamos a terminar esta vuelta
solamente para indicarles cómo empezar cada vuelta, no porque ya saben cuáles son los puntos de cada vuelta. Ahorita cerramos esta vuelta. Aquí termino la segunda vuelta. Aquí hay que tener mucho cuidado para que no nos vaya a faltar un punto. Aquí está el que está arriba del punto, el que va en la cadena, el que está arriba del punto, ahí está el punto de abajo, y aquí nos falta el que va en medio, porque este es el que va arriba del siguiente punto, y nos falta uno en medio, y este punto se cierra. Aquí están las dos cadenas, se cierra en la segunda cadena y se empieza la tercera vuelta. Aquí no voy a hacer cadena para empezar, solamente el medio punto, la cadena, el medio punto, la cadena, el medio punto, pasando un espacio, ahí lo tenemos, siempre revisando que tengamos un punto. Aquí está este punto, se puede tomar como este de abajo, este como el de abajo, aquí lo tenemos, que no nos falte ningún punto. Ya saben que son 33 puntos cuando tenemos el espacio de cadena, 33, que cuando tejemos todos los puntos son 66, pero yo solamente estoy contando los puntos uno en uno y no estoy contando el espacio de cadena, para más rápido y no estar contando todos los puntos. Así es como yo rectifico cada vuelta. Y ya saben cómo se tejen todas las vueltas de la 8 a la 12, se está repitiendo sin aumento, es los mismos puntos en forma recta. Tejemos hasta la vuelta 37. Aquí en la manga tejí hasta la vuelta 37 y también igual le tejí al final una vuelta de medio punto al lado revés para que quede igual que la parte de abajo de la orilla del suéter. Vamos a seguir con el lado derecho, las 4 vueltas que van aquí para el ojal que vamos a tener o los ojales que usted le vaya a colocar. Yo solamente le puse uno porque nada más tengo un botón que queda con el color del hilo. Si no, le hubiera puesto unos 3 o 2 solamente. Es según como usted lo quiera, o sin ojal también, sin botón, se puede usar. En esta primera vuelta del cuello, aquí vamos a anudar el hilo para empezar la primera vuelta al lado revés. Empecé a tejer las 4 vueltas, estoy al lado derecho del tejido. La primera vuelta la hice al lado revés en el cuello, así como en el lado contrario. Y aquí voy a hacer el ojal. Nada más le voy a tejer un ojal para colocarle este botón. Un solo botón aquí donde está el cuello, donde empieza el cuello, en esta parte de abajo del cuello. Y aquí tengo para terminar 1, 2, 3, 4 cadenas. Y las mido, las 4 cadenas y el último medio punto. Si voy a tejer un punto más, ahí lo voy a tejer, el medio punto. Y ahí está la segunda vuelta. Y empiezo con una cadena, le doy vuelta. Aquí le tejí algo, les voy a mostrar. Es como un hilo suelto que lo tejí de este espacio a este, porque es el revés, para marcarlo, porque no se nota cuál es el derecho y cuál es el revés. Y ahí ya está señalado, es el revés. Entonces vamos a tejer el revés. Necesitamos empezar en el lacito de arriba. Y aquí donde está la cadena, lo voy a tejer 1, 2, 3 cadenas.
y voy a continuar. Y así seguimos para terminar las siguientes 2 vueltas. Esta es la tercera y falta una de regreso y ya corto el hilo en este espacio. Y le coloco el botón en el siguiente lado. Voy a coser el botón. Ok, ya teniendo todo terminado, aquí vemos el suéter. Espero que le haya gustado. Ayúdeme a compartir el video. También regáleme un like, suscríbase y aquí estoy para el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.